Nietzsche ha sido uno de los filósofos contemporáneos más influyentes. Junto con Marx y Freud, fue considerado como uno de los maestros de la sospecha por Ricoeur, el filósofo que acuñó esta expresión. El pensamiento de Nietzsche revela la sospecha que por debajo del concepto de sujeto de la modernidad, debajo la noción tradicional de consciencia, se esconde un condicionante, el resentimiento hacia la vida. Tiene una obra extensa, escribió muchos libros, pero aquí solo haremos referencia a dos de ellos. La genealogía de la moral y Así habló Zaratustra. En la exposición de sus ideas, Nietzsche evitó cualquier tipo de clasificación o sistematización. Por esta razón es complicado hacer un esquema de su pensamiento. Sin embargo, aunque de forma inconexa, podemos distinguir dentro de su obra dos ejes principales. Por un lado, lo que él mismo denominó la filosofía del martillo. Y por otro, la parte constructiva de su filosofía, donde anuncia la nueva tabla de valores. Vamos a ver en qué consiste la filosofía del martillo. La filosofía del martillo consiste en hacer filosofía a martillazos, atacando el edificio del saber tradicional y sus manifestaciones. Nietzsche hace una crítica a la cultura occidental y a todos los ámbitos donde ésta se ve reflejada. Nos dirá que es una cultura decadente, dogmática, y sitúa el origen de este dogmatismo en un personaje histórico concreto, en Sócrates. Sócrates es el principal culpable de esta decadencia, porque es el creador de las bases del pensamiento occidental. La mejor formulación, no obstante, la hizo Platón, y el mejor difusor de los valores socrático-platónicos fue el cristianismo. Según Nietzsche, antes de Sócrates, la cultura griega se expresaba a través de dos valores: el del espíritu apolíneo, que representaba el valor de la razón, y el del espíritu dionisíaco, que representaba el valor de la vida. Ambos valores se complementaban, y Sócrates lo que hizo fue crear un distanciamiento entre ellos, una división. Platón, por su lado, situó el mundo de las ideas por encima del de la vida. Finalmente, el cristianismo emplazó en éste a un único Dios, omnipotente y superior a todos los hombres, que vive en un mundo que trasciende el de la vida. A partir de este momento, la cultura occidental se manifestará a partir de un único valor, el de la razón que oprime a la vida, y todas las manifestaciones culturales quedarán contaminadas con esta disociación. Por esta razón, la filosofía del martillo de Nietzsche consiste en ir desmantelando todos los ámbitos de la cultura que se ven afectados por esto. La crítica más importante y más extensa es la de la moral occidental. En la genealogía de la moral, nos dirá que la nuestra es una moral de esclavos. Es la moral del resentimiento. ¿Por qué? Porque menosprecia la vida, considerando que las acciones más elevadas no pueden ser obra de los hombres. El mundo real, el de los instintos vitales, queda sometido a una moral de resentidos, y los señores, los únicos capaces de aceptar la vida, quedan subyugados a una moral de esclavos, que fomenta valores falsos como la obediencia y el sacrificio. La moral occidental es antinatural. Imponiendo las leyes de los débiles en contra de la vida, ha invertido los valores vitales y los ha sometido. La consecuencia de esto es que ahora el hombre está enfermo. Después veremos en qué consiste esto. La crítica a la religión es complementaria a la de la moral. Según Nietzsche, la religión occidental nace del miedo que tiene el hombre de sí mismo. Su debilidad le convierte en un hombre incapaz de afrontar el mundo real,
incapaz de buscar una explicación en este. El hombre explica su mundo a partir de un mundo inventado y supuestamente superior, donde emplaza a Dios. El problema es que cuando el hombre adjudica su destino a un ser más poderoso que vive en otro mundo, lo que hace, a la vez, es someter el mundo real. Y se va introduciendo en el hombre la idea que la vida terrenal no tiene sentido. La consecuencia es la alienación, la enajenación del hombre porque sitúa el propio destino y su naturaleza, sitúa su propio ser en otro ser, un ser ajeno, Dios, y queda supeditado a éste. Nietzsche también atacará las ciencias positivas. Dice que la ciencia no ofrece una verdadera interpretación de la realidad. Directamente no ataca la ciencia en sí misma, sino más bien a su metodología, la que se basa en la matematización de la realidad. La ciencia establece que la verdad se encuentra en un mundo modélico, el de las matemáticas, y haciendo esto somete a la realidad. Y establece que el mundo real, el de la vida, es una apariencia, y necesita ser reducido al modelo, al mundo de las matemáticas, el verdadero. El otro punto de ataque será el uso del lenguaje. Nietzsche nos dice que, de la misma manera que la ciencia intenta reducir la vida a números, también intentamos reducirla a conceptos. En vez de entender el mundo de la vida tal cual es, como una fuerza, un poder, lo ahogamos por medio del lenguaje. El lenguaje es una ficción colectiva, con la cual pretendemos buscar la verdad. Pero Nietzsche nos dirá que en realidad no nos interesa encontrar la verdad, solo su parte positiva, solo la parte clasificable, ordenable, sistematizable. La verdad es que el mundo de la vida, el mundo verdadero, la realidad, no se puede reducir ni someter a conceptos. Y según Nietzsche, es mucho mejor intentar captarla mediante metáforas, porque no la oprimen. Con toda esta crítica, la tarea que nos propone Nietzsche es la de destruir el edificio de la metafísica, la religión y la moral basadas en la inversión de valores. Por eso nos dice de sí mismo que hace filosofía a martillazos, porque ataca los fundamentos de la cultura occidental. La cultura occidental y todas sus manifestaciones han provocado una inversión de los valores y, como hemos comentado antes, la consecuencia de todo esto es que ahora el hombre está enfermo. ¿Cuál es su enfermedad? El nihilismo, la falta de sentido. Para el hombre, ahora la vida es un sinsentido. Por esto Nietzsche, en Así habló Zaratustra, nos anunciará que Dios ha muerto. La muerte de Dios representa para Nietzsche la negación de la metafísica y de todos los transmundos inventados por ésta. La negación de la moral, de la religión, de la ciencia, del lenguaje, etc. La idea de Dios, como fundamento del mundo de la razón, es la gran enemiga. Este es el nihilismo en sentido negativo. El espíritu occidental se siente ahogado y se vuelve nihilista. Pero el nihilismo implica un proceso dialéctico. Tiene dos caras, una negativa y otra positiva. Se tiene que superar el estado negativo, porque la muerte de Dios puede dar lugar al nacimiento del último hombre, que, para Nietzsche, es el más decadente, el peor de todos, el más despreciable, porque ha sustituido a Dios por el pragmatismo y la tecnocracia. El espíritu libre es aquel capaz de aceptar la muerte de Dios, acabar con la metafísica y no poner nada en su lugar. Cuando asumamos esto, habremos superado el nihilismo negativo. ¿Quién asume esto? El superhombre. El que acepta la muerte de Dios y asume plenamente la vida. Es el más real de todos los hombres, el más fuerte, el que no necesita valores falsos. Nietzsche ilustra el proceso de generación del superhombre con la metáfora de las tres transformaciones. En primer lugar está el camello, que representa el momento en que la humanidad lleva la carga de la moral invertida.
El león representa el hombre crítico, el nihilista activo, que destruye los valores establecidos, toda la cultura y metafísica occidental. Este aún no ha superado la muerte de Dios, porque lo que hace es luchar. Finalmente aparece el niño, el creador espontáneo de su propio juego. Él es el que inventa, el que toma la vida como una afirmación. Con el niño aparece el superhombre, el hombre autónomo y libre de valores pasados. Es el que crea una nueva tabla de valores. Estos nuevos valores no son comparables con los anteriores, precisamente porque son nuevos y diferentes. El superhombre asume estos valores nuevos basados únicamente en la vida. Asumir la vida implica una nueva actitud. ¿Cuál? La de la voluntad de poder. Esta es una voluntad libre, vital, expansiva. Toda fuerza impulsora es voluntad de poder, y esta no consiste en querer dominar a nadie ni apoderarse de nada, sino que es pura creación. Esta es la nueva perspectiva del superhombre, la que se expresa como voluntad de poder y entiende que la realidad no es fija, sino que es devenir. En contra de la ontología y metafísica clásicas, Nietzsche nos habla del mundo como cambio, como transformación y perspectiva. Por esto nos dice que la mejor forma de entender la realidad es por medio de metáforas y aforismos. Estos no oprimen la realidad, en cambio los conceptos son la manifestación de la parálisis del entendimiento, que es incapaz de captar el devenir. Finalmente nos dirá que el superhombre es el único capaz de superar la prueba del eterno retorno. Este es, según Nietzsche, su pensamiento más profundo. El eterno retorno de lo mismo hace referencia a una prueba selectiva moral e implica una reflexión sobre el tiempo expuesta de forma metafórica. El eterno retorno es un elogio del instante, porque cada instante es vida y en cada instante se encuentra todo el sentido de nuestra existencia. Esto implica el eterno retorno de lo mismo, pero absolutamente de todo lo mismo, incluso las cosas que consideramos más insignificantes. El superhombre tiene que querer el eterno retorno. Si su único valor es la vida, ha de querer que ésta se repita eternamente. Por esto, el eterno retorno implica una reivindicación radical de la vida. La única forma de demostrar que asumimos plenamente la vida es deseando el eterno retorno. Y esta es una de las muestras del vitalismo defendido por Nietzsche. Y con esto hemos terminado el esquema del pensamiento de Nietzsche.